Bueno, más cositas que contarles en este comienzo de semana. Lo presentaba el pasado viernes. Este poemario, después de 7 años de su último poemario, ha habido un libro en TV Medias, algo de un híbrido de me estaba contando o recordando, porque recuerdo que hablé con él precisamente de aquel libro que dedicaba a su hijo, a su paternidad, ¿no? Y aparece, bueno, pues estos nuevos poemas que tocan temas, la verdad es que yo creo que por todos conocidos, como por ejemplo el caso de José Couso, más local incluso el de Javier Verdejo, aquel que escribía La pared de pan, trabajo y libertad y que fue asesinado, o por ejemplo el caso de la desbandada, de la carretera de Málaga. El otro día el artículo que firmaba la compañera Marta Rodríguez en La Voz de Almería, hablando de este libro de Raúl Quinto, Lengua rota, hace referencia a algo que no sé si estarán de acuerdo. Yo creo que en parte sí, ¿no? Que a veces, no sé si el propio autor lo dice, si las palabras que a veces decimos sobre temas muy concretos son nuestras propias palabras, o de alguna forma ha sido el poder y sus tentáculos y sus patas, como si fuese un pulpo, el que de alguna forma te inocula, ¿no? Y te introduce ese pensamiento y de ahí esas palabras, ¿no? En parte yo creo que lleva razón, Raúl. Bienvenido, buenas tardes, me alegro de verte. Buenas tardes. Últimamente contacto como coordinador conjunto con Isabel Jiménez de la Facultad José Ángel Valente, que estáis haciendo una labor fantástica. Esto estábamos hablando y te preguntaba por la próxima invitada, que va a ser una poeta, ¿no? Sí. María Ángeles Pérez López. María Ángeles Pérez. Bueno, aviso ya, el 17 de junio a las 7:30 nos volvemos a ver en la Facultad Valente. Vale, con la lectura en el Museo de la Guitarra, que es donde se suele hacer, ¿no? Sí, a menos que haya un cambio de última hora, será. Bueno, que digo, esto que propones, si realmente son nuestras propias palabras o de alguna forma alguien que dice... Bueno, no, esto es lo que hay. Esto un poco que es el leitmotiv del libro, en parte, no es un descubrimiento que haya hecho yo, sino eso se lleva la filosofía del lenguaje, parte de ahí, el análisis también de muchos filósofos acerca de cómo estructuramos la realidad a través del lenguaje, ¿no? Estructuramos la realidad a través del lenguaje, nombramos lo que existe a través de las palabras, pero muchas veces esas palabras con las que nombramos las cosas, con las que opinamos sobre el mundo y con las que construimos ese mundo, no nos pertenecen. Han sido, valga la redundancia, construidas por entes ajenos a nosotros que tienen sus intereses y que nosotros lo único que hacemos es repetirlas, ¿no? Tú hablabas del poder como algo abstracto, pero al mismo tiempo también muy concreto. Le interesa al poder que nosotros pensemos de una manera, veamos el mundo de una manera determinada y no de otra. De alguna forma inocula y nos inyecta, nos intoxica ese poder con sus palabras, ¿no? Y las repetimos, y a veces de una manera inconsciente. ¿Y cómo se puede luchar contra eso, Raúl, desde tu punto de vista? Bueno, pues ahí un poco el libro que se llama La lengua rota habla de una historia, una parábola también, ¿no? de un filósofo de la antigüedad clásica que se llamaba Zenón de Elea, del cual, bueno, a lo mejor hemos escuchado hablar más de aquella fábula de Aquiles y la tortuga, ¿no? Que nos ponían en el instituto en las clases de filosofía. Bueno, pues cuentan que Zenón de Elea tuvo un encontronazo con el tirano de la ciudad. El tirano de la ciudad le pidió a Zenón que delatase a sus compañeros y que al mismo tiempo la sabiduría, es decir, las palabras de Zenón sobre cómo debía funcionar la ciudad y tal, que aconsejara al tirano. Y entonces Zenón, la respuesta de Zenón fue la siguiente: le dijo al tirano que se acercara, que le iba a contar lo que él quería saber, y cuando el tirano estuvo lo suficientemente cerca, Zenón se mordió la lengua con tal fuerza que se la arrancó de ese mordisco y se la escupió a la cara al tirano. Quizás esa es la respuesta que se le puede dar al poder cuando dice que utilicemos palabras que van contra nosotros, ¿no? Es un gesto evidentemente muy simbólico y bastante escabroso, pero bueno, a partir de ese simbolismo de la lengua rota de Zenón y de lo que implica, ¿no?, en esta dialéctica que te estoy contando de las palabras que nos vienen de fuera y cómo podemos rebelarnos ante eso, pues voy trazando un libro donde, bueno, pues entre otras cosas, hago poemas sobre personajes, de algunos de los cuales has nombrado tú ya, que de alguna forma se atrevieron a hablar contra el poder, porque el poder, cuando permite que hablemos, siempre y cuando no lo cuestionemos, pero cuando el poder, y me refiero al poder de una cosa así como ominosa, se siente interpelado de una manera negativa, se siente cuestionado, el poder reacciona normalmente de forma violenta y silencia. Y ahí están los casos que hablamos, desde José Couso, que estaba contando con su cámara lo que no se podía contar, a David Kato, que es otro personaje que habla en el libro, que era un activista por los derechos de la comunidad homosexual, LGTBI en Uganda, que es un país extremadamente homófobo, y que fue asesinado a martillazos en su casa,
y que para colmo, cuando fue enterrado, hubo unas protestas vecinales que obligaron a exhumar el cuerpo porque decían que su homosexualidad contaminaba la tierra, ¿no? de aquel cementerio. Es tremendo. Y todo esto que, como estamos contando Raúl, que son hechos reales, ¿esto cómo se traslada esto al verso, a la poesía? Bueno, el libro está estructurado con diferentes secciones. Las que empiezan el libro y la acaban, se llaman como el libro, La lengua rota. Entonces están vertebrados por estos poemas donde hablan de diferentes matices de esa historia de Zenón, intercalados también con pequeñas biografías de estos personajes silenciados, ¿no? Y luego algunos otros poemas más cortos que intentan contar ese mundo donde las palabras y la construcción del mundo le pertenece a otro. Y luego hay otras dos secciones, sí, que una se llama La carretera invisible y otra se llama Talidomida, donde cuentan también todo esto. Evidentemente las referencias son también excusas para distintos puntos de fuga hacia otros lugares. Es decir, la poesía no es un coto cerrado, sino que son puertas abiertas a muchos sitios, ¿no? Entonces también en estas secciones de La carretera invisible y Talidomida, pues hablo de dos sucesos, también bajo un halo de silencio, más o menos, ¿no?, que ha habido en la historia de España en el siglo XX. Por un lado, lo de la desbandad, sí, que afortunadamente, y sobre todo aquí en Almería, ya se está reivindicando esa historia tan luctuosa, tan tremenda, ¿no?, de nuestro pasado, pero que hasta hace 10 años era una cosa absolutamente desconocida, algo tan salvaje, ¿no? Hablaba yo también sobre este tema, también con Marta y con otros compañeros que me han preguntado sobre el tema. Se dice que lo de la carretera de Málaga era como un Guernica de 200 kilómetros, ¿no? Pero con una diferencia. Es decir, tú le preguntas a cualquier persona en el mundo por Guernica y todo el mundo sabe lo que pasó en Guernica, porque Guernica tenía a Picasso, que pintó ese cuadro, ¿no?, y lo convirtió como en un símbolo, y hay una memoria fijada ahí incuestionable. Mientras que de la carretera de Málaga a Almería, que se habla de 4.000, 7.000 muertos, sí, prácticamente todos desaparecidos, una cosa absolutamente terrible. Bueno, pues no hay memoria, no hay un Picasso que haya pintado un cuadro. Tú sabes que vino hace unos cuantos años, y estuvimos hablando con él, el compañero Juan Domínguez, en el exterior. A presentar un libro es una teoría, y yo creo que coherente, con criterio, que el Guernica de Picasso, realmente lo que pintó Picasso fue la desbandada de Málaga, lo ocurrido en esa carretera, y no lo ocurrido en Guernica. Bueno, el Guernica de Picasso es un símbolo. Total. Es el símbolo de... Pero bueno, por matizar el asunto. Valdría tanto para una cosa como para la otra. Es decir, el símbolo es de coinciden fechas incluso. Sí, fue la misma fecha. Bueno, antes la de la carretera de Málaga fue antes, fue un mes antes o así, pero sí, más o menos por la misma época de la Guerra Civil. Estos son símbolos universales, ¿no?, de cómo, de bombardeo, de masacre sobre población civil inocente, que fue lo que pasó aquí. Y eso, aparte del fenómeno de los desaparecidos, que es una vergüenza más de las que tenemos aquí en este país, que algún día habrá que sentarse y mirarnos seriamente a la cara como sociedad y decir qué pasa para que haya cerca de 114.000 cuerpos desaparecidos a los cuales no se le puede dar entierro digno por no sé qué historia de que se abren heridas, cuando lo que realmente se necesita con esto es cerrar las heridas, que la gente llore a sus muertos y los entierre como quieran, con sus dioses o como estimen, ¿no? Y aquí parece que en España hay un problema con eso muy grave, ¿no? Bueno, pues eso se ha silenciado también, estos acontecimientos históricos. Yo digo que afortunadamente aquí en Almería hay grupos de historiadores que están sacando a la luz muchas cosas, pero fuera de aquí no se conoce tanto. Entonces yo creo que era importante fijar esa memoria, salvando las distancias con Picasso. Yo creo que es importante que el arte fije las memorias también contra el poder también, ¿no? Al poder le interesa fijar algunas cosas, que recordemos algunas cosas. Quizás los artistas o los poetas también tenemos que meter el dedo en la llaga en otras direcciones. La presentación la hiciste con el amigo Ezequiel Jiménez. Sí, con Ezequiel. Una presentación un tanto, no digamos lo típico, ¿no?, de presentación de libro, donde hay algo diferente, ¿no? Hicimos un espectáculo de spoken word con audiovisuales y música electrónica. Él también tocó percusión en directo, y bueno, es una cosa que con otros espectáculos distintos he ido tocando en estos últimos años, y la verdad es que me gusta, ¿no?, experimentar este tipo de cosas. Es como darle otro punto a la poesía. Pues los poemas están en el libro ya, para los que los quiera leer. Ahí están escritos con su musicalidad, con su arte para que ser leído el libro, pero eso es otra cosa, es un espectáculo de otro tipo.
y bueno, lo vamos a mover por diferentes sitios. De hecho, la semana que viene nos vamos a Salamanca, al festival Fácil, que se llama, a hacer precisamente este spoken word ahí, el día 30, con Ezequiel, y a ver cómo se lo toma nuestro amigo de Salamanca. ¿Tú te has visto la tesitura en alguna ocasión de tener que morderte la lengua hasta, bueno, no como la leyenda de Zenón, pero en eso, ¿no? De decir, bueno, no voy a claudicar. Yo, bueno, que está quizá un poco feo, ¿no? Hablar así de uno mismo, pero a ver, yo durante toda mi vida he intentado cultivar en mí una cosa que es mirarme al espejo y reconocerme y poder dormir por la noche tranquilamente. Y para eso he tenido que renunciar a muchas cosas y he tenido que renunciar, entre otras cosas, a no decir, es decir, a decir siempre lo que he pensado en determinadas circunstancias. Quizás me habría ido mejor en mi vida literaria, en mi vida política también, que tuve mi etapa, si hubiera dicho lo que convenía a determinados poderes, sí, dentro y fuera y tal, ¿no? Pero bueno, no ha sido así el caso, eso me ha dado mucho disgusto, pero tranquilo. Pero duermo tranquilo. Este es el tema. Ya lo creo. La lengua rota. Gracias por la visita, Raúl. Mantenemos el contacto, sobre todo con la Facultad de José Ángel Valente, que sí, hablamos con vuestros invitados e invitadas. La próxima, ¿para qué fecha sería la próxima visita? El 17 de junio. 17 de junio. Vale. Lunes, como siempre. Muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.